Ya, ya, partamos entonces. Bueno, me toca moderar la segunda sesión de esta serie de charlas que anunciamos y comentamos el día 1 de junio. Quiero en primer lugar entregar un saludo muy cordial y una cordial bienvenida a todos los participantes, a todos los asistentes. Agradecer especialmente a nuestros distinguidos invitados, especialmente a José Pablo y Antonio, que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Considero útil recordar brevemente el contexto entregado por Marcos Lima en la primera sesión de este ciclo de charla y algunos de los objetivos que perseguimos con este ciclo. Me voy a referir por problemas de tiempo solamente a tres. Uno, queremos generar un espacio de reflexión y difundir de manera amplia lo que la minería representa para Chile como motor del desarrollo del país. Otro objetivo es discutir de manera rigurosa e informada la iniciativa de establecer un royalty a las ventas de las empresas de cobre que hoy se discute en el Congreso. Bueno, ese fue el tema que tratamos en la primera sesión con bastante detalle. Y tres, ampliar el conocimiento e influir sobre la opinión pública en su percepción y apreciación sobre el desarrollo de la minería y su aporte al país. ¿Cuál es el tema que abordaremos hoy? En la charla de hoy iniciaremos la conversación que profundizaremos en las próximas sesiones sobre la contribución que la minería y el cobre han realizado al desarrollo del país, especialmente en las últimas 3 décadas, principalmente gracias a la fuerte expansión que experimentó a partir de los 90 y el desarrollo de una mayor y mejor integración con el resto de la economía y sectores del país. Y vamos a ver también, o vamos a tratar de discutir, las oportunidades que se abran en el futuro para perfeccionar y profundizar dicha integración. ¿Por qué creemos que la discusión de hoy es relevante? En primer lugar, porque permite aclarar algunas afirmaciones y posiciones, por ejemplo, aquellas que señalan que la minería habría dejado de ser la viga maestra del país, como se señaló en algún momento. En segundo lugar, porque a nuestro juicio entrega un contexto fundamental para las discusiones sobre política minera y los mecanismos de regulación del sector, y más específicamente para el análisis de la propuesta de establecer un royalty a las ventas que mencionaba anteriormente. Y por último, porque nos ayuda a identificar y visualizar las oportunidades y palancas a través de las cuales el sector puede seguir apoyando y jugando un rol neurálgico en la estrategia de desarrollo de Chile. Dicho eso, yo sé que todos conocen al profesor Marcos Lima, pero igual quisiera decir un par de palabras de su currículum. Marcos Lima es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica. Tiene una vasta y exitosa trayectoria como ejecutivo, director y asesor de importantes empresas e instituciones. Fue presidente ejecutivo de Codelco en la segunda mitad de los 90 y posteriormente integró o fue un integrante del directorio de la misma empresa. Y Marco es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Entonces, como les comentaba, convinimos con Marcos que él tomaría un tiempo del orden de 40 minutos. Cuando vayan 30, yo le voy a avisar para que tomen las medidas del caso y nuestros comentaristas vendrían entonces después con una ronda de alrededor de 12 minutos cada uno. Adelante, Marcos, muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Hablar de minería, motor del desarrollo, resulta para mí muy grato porque claramente ha sido el tipo de tema en el que he estado preocupado los últimos 25 años. Cuando uno piensa en desarrollo, no puede dejar de recordar algunas frases polémicas.
Y la primera es esa. No fueron 30 pesos, fueron 30 años. Eh, esa frase anónima del estallido social de octubre del 2019, yo creo que es un desafío grande cuando uno tiene que hablar de desarrollo, porque precisamente uno dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo realmente fueron 30 años? La segunda frase es quizás también muy contradictoria con respecto a lo que sobre todo a lo que pensamos quienes hemos trabajado tantos años en minería, que dice, la minería del cobre, por su lógica extractivista, se ha convertido en una verdadera condena para el desarrollo productivo del país. Esa es una frase cliché, pero cuando la dice un precandidato a la presidencia de la República, las cuestiones se ponen feas. Y la tercera, fíjense que me llegó hace unos pocos días atrás, y es de un colega nuestro, del profesor del MBA minero, que dice, estoy terminando como alumno un magíster en Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo, somos 40 alumnos, 80% están en contra de la minería. Me puse a defenderle y me dieron capotera. La minería tiene pésima reputación en todos los niveles culturales. Háganse cargo o les saldrá muy caro a los mineros y por supuesto tendrá una gran consecuencia en el país. 3 frases para iniciar la conversación, 3 frases potentes a las que de alguna forma tenemos que darle respuesta. Y por eso es que quisiera partir diciendo que las cifras a veces no son suficientes. Cuando uno mira el crecimiento que Chile ha tenido en ingreso per cápita, en PGB per cápita, desde que Chile se hizo independiente en 1810, y aquí aparece una curva que muchos de ustedes han visto más de una vez, porque está expresada en moneda constante, en dólares Madison. Claramente a partir de mediados de los años 80, de ahí para adelante Chile inicia un salto fantástico en términos de crecimiento y de crecimiento per cápita. Y ese crecimiento per cápita lo lleva a, como digo yo, a ganar la Copa América. Del sexto lugar que ocupaba el año 90, pasó casi a fines de esa década a ocupar el primer lugar, y al menos hasta que Panamá nos tocó la oreja y nos superó hace un par de años atrás, Chile siguió siendo el país que lejos ha crecido más que el resto y está en primer lugar en términos de PGB per cápita en América Latina. Quizás una cifra que vale la pena recordar tiene que ver con otro valor que es impresionante, que es el PGB nomás, no un PGB per cápita, porque todos sabemos que el PGB per cápita hace rato que dejamos atrás al resto. Pero aquí hice de nuevo una comparación en términos del PGB en dólares corriente entre el año 90 y el año 2019. Y el año 90, el PGB argentino, un país que tiene mucho más habitantes que nosotros, era 4,27 veces el chileno. Hoy día es solo 1,58 veces. México, otro gigante latinoamericano, 7,97 veces. Hoy día 4,5 veces. Brasil, 14 veces era el PGB brasileño. Hoy día solo 6,52 veces. O sea, la distancia que ha cortado Chile en este periodo ha sido impresionante, absolutamente impresionante. Fíjense ustedes de que, salvo nuestros vecinos Perú y Bolivia, que han estado casi a la par, Perú era 0,8 nuestro PGB y hoy día también es 0,8, y Bolivia era 0,148 y hoy día es 0,145. El nuestro es casi cercano. El resto no nos siguió el paso. Yo quiero recordar que seguimos siendo latinoamericanos. Hay alguien que escribió a fines de los años 80, muy entusiasmado con la Revolución Silenciosa, una frase que decía adiós Latinoamérica, en una primera página de Economía y Negocio del Mercurio. Seguimos siendo latinoamericanos y ahí estamos.
Claro, uno podrá decir, oye, el barrio, ¿qué importa si son todos países que nunca han tenido una importancia relevante a nivel mundial? Pero cuando uno empieza a comparar ya con las ligas mayores, con Australia, Canadá, países que son mineros como nosotros, o países que se orientan hacia la exportación, como Nueva Zelanda, cuando uno compara el ingreso per cápita, el crecimiento del ingreso per cápita en base anual, Chile ha crecido un 6% entre el 90 y el 2019, 6% anual. Australia 3,7, Canadá 3,1, Nueva Zelanda 3,7, Estados Unidos 3,4. O sea, nos hemos acercado a todos esos países. España 3,8. Hasta le ganamos a Corea del Sur. No, obviamente que el tigre asiático es difícil de ganar, pero al menos le sacamos 0,4 de décima. Y por último, Finlandia, un país que siempre ha estado de moda, también ha sido capaz de crecer menos que lo que ha crecido Chile. Pero además, reduciendo la pobreza y la desigualdad. Fíjense que este cuadro está en un informe que yo les recomiendo que lean, que ya es bastante antiguo, es un trabajo del PNUD que se llama Desiguales, y que muestra cómo entre el año 90 y el año 2015, aquí puse algunos datos del 2017, aunque esperamos en las próximas semanas que salga por fin el informe asociado a la encuesta CACEN. Pasamos de 68% de pobreza de ingresos a 8,6%. De 52,1 de Gini a 46,6 de Gini. Y cualquier otro indicador, el PALMA, las razones de quintiles, el porcentaje de salario hombre-mujer, en general, todas las variables que muestran nuestra capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad nos ponen muy adelante en América Latina. ¿Para qué decir la calidad de vida? Cuando uno compara el índice de desarrollo humano del año 90 de 0,7 contra el último que tenemos del año 2019 de 0,847, el primer lugar otra vez en América Latina, superando a Argentina, Uruguay, al propio Panamá, que mencionaba que hoy día tiene un ingreso per cápita mayor que el chileno, a Costa Rica, a México, a Brasil, etc. O sea, Chile tiene mucho que mostrar, muchos éxitos que mostrar en estos 30 años. Pero quizás el que más me ha impresionado siempre es este, que es la capacidad que tuvimos de subir al carro de la educación a un porcentaje relevante de los quintiles más de menores ingresos a nuestro país. Fíjense ustedes de que el año 90, solo el 5% del quintil primero y el 7% del quintil segundo estaban en enseñanza terciaria. El año 2015, y no conozco otro informe posterior, quizás José Pablo Arellano podría darnos algún dato adicional en eso, ¿no es cierto? Llevamos al 42 y al 50% de la cohorte que debiera estar en enseñanza terciaria. Vale decir, la mitad de los jóvenes que debieran estar en la universidad lo están, independiente de su nivel socioeconómico. Y ese es un éxito rotundo. Por supuesto que todos estos datos muestran lo bien que lo hicimos. Sin embargo, a veces uno puede quedar con el gusto amargo que tienen los últimos 2 o 3 años de este país. Pero eso que hicimos, en eso que hicimos, la minería fue decisiva. Lo acaba de recordar en la conversación previa Enrique Silva. La viga maestra estaba en el programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva en los años 60. Era el factor esencial para nuestro crecimiento económico, la fuente más rápida donde el país puede encontrar los recursos para financiar en esa época la reforma agraria y el desarrollo industrial. Ese fue el punto de partida. En esa época está como gran meta el tratar de llegar a 1 millón de toneladas de producción. Nos costó muchos años conseguirlo, más o menos por ahí por el año 76, es decir, 10 años después que empezó el proceso de la chinerización, logramos llegar al 1 millón de toneladas. Y de ahí para adelante estuvimos relativamente estancados hasta el año 90, donde
alcanzamos 1.800.000 toneladas, y a partir del año 90 vino el boom de la minería, que nos permitió llegar al 36% de la producción mundial. Hoy día estamos en el 28%, pero aún así son cifras impresionantes. Y esas cifras reflejan algo que fue fundamental para ese desarrollo, que es que la minería fue muy atractiva para la inversión extranjera directa. Y entre el año 74 y el año 2005, el 33% de toda la inversión extranjera llegó a minería. Y hasta que se llevó la estadística, que es hasta el año 2015, esa cifra no fue muy diferente. Vale decir, 1/3. De cada $3 que llegaban a Chile, 1 llegaba a la minería. Y obviamente eso hizo despegar el sector de la forma en cómo lo refleja ese gráfico que les acabo de mostrar. Vale decir, pasamos de un 18% de la producción mundial a un 36%. Duplicamos en 15 años, duplicamos nuestra participación de mercado. Aun cuando nunca ha sido mi foco de atención la historia minera global, yo dificulto que hayan países que hayan logrado hacer esto en tan corto lapso de tiempo. Saltar del 18% de la producción, de 1.800.000 toneladas, a 5.400.000 toneladas en algo menos de 15 años, es una proeza desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de los recursos empleados. Nos debemos haber gastado unos 40.000 millones de dólares en empujar ese esfuerzo, que fue también acompañado por Codelco desde el punto de vista del sector público, fundamentalmente fue empujado por el sector privado. Fíjense que un dato que vale la pena mostrar es que en 40 años no hay nada muy nuevo desde el punto de vista de las exportaciones. Fíjense que el año entre el 76 y el 78 el cobre era en torno al 50%, y entre el 2016 y el 2018 el 50%. Es cierto, hoy día es un poco más que eso, porque precisamente ustedes deben haber visto Economía y Negocios de hoy, donde mostraba el récord de exportaciones de este primer semestre, donde claramente el cobre ha sido el factor más importante en hacerlo crecer de esa magnitud. Sin embargo, hay algo que vale la pena compartir con ustedes, que tiene que ver con que, desde el punto de vista del valor agregado a la economía chilena, eso ha crecido. Fíjense que cuando uno mira la línea 3, ahí donde aparece minería, los niveles de valor agregado entre el 96 y el 98 estaban en torno al 5,5%, y entre el 2016 y el 2018 esa cifra subió casi al 9-10%. Hoy día las cifras acerca del PIB nacional y la participación del PIB minero en él son bastante relevantes, están en torno al 9-10%, dependiendo de los niveles de precio y de producción que tengamos. El último dato aparece el año 2020 ahí en torno al 12%. Por supuesto, la inversión minera sigue siendo crucial. En los últimos años, la inversión de la minería en la participación del total del país ha estado un poco superior a nuestra importancia en el PIB. Ha llegado incluso en el año 2012 o 2013 a más de un 20%. Y cuando uno compara los datos de la Corporación de Bienes de Capital, desde el año 2000 al año 2020, el 30% de todos los proyectos grandes, digamos, superiores a 15 millones de dólares, que es la estadística que ellos recogen, ha sido minero. Entonces, obviamente, eso ha significado que la minería ha aportado muchas lucas al erario nacional. Entre el 2000 y el 2019 aportó un 13% de los ingresos fiscales. Fíjense que el PIC fue el año 2006 con un 30% de los ingresos, y creo que es una cifra muy relevante. Una estadística que el profesor Lagos mostró en el Parlamento hace unas semanas atrás,
decía que el aporte privado por tonelada hoy día es mayor que el estatal, aun cuando eso no ocurrió durante la mayoría de los años, debido precisamente a que en todo este periodo la minería privada había estado descontando la depreciación como corresponde a las grandes inversiones que están detrás de la minería. Entonces, cuando uno empieza a mirar lo que ha aportado la minería, han sido cifras muy significativas desde el punto de vista de la inversión, muy significativas desde el punto de vista de la tributación, y por supuesto, eso ha empujado al país hacia adelante. Pero hace mucho rato que estamos diciendo de que la minería es mucho más que impuestos y divisas, pero mucho, mucho más. Por supuesto, todos sabemos que paga las mayores remuneraciones. El ingreso imponible mensual por actividad económica es muy elevado en la minería, y eso incluso, y aquí hay dos actores relevantes en los conflictos que tuvimos hacia mediados de la primera década de este siglo, incluso ha ido mejorando los niveles de ingreso también de proveedores y contratistas, donde Antonio Errázuriz y José Pablo tuvieron una tarea fundamental para calmar esa situación. Pero efectivamente uno siente de que las remuneraciones del sector minero están a la cabeza del país. Pero no solo es eso. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el cuidado, y muchas veces he discutido con Antonio el cuidado y prácticamente la religión con la que la minería ha tomado el problema de la accidentabilidad. Y hoy día la tasa de accidentabilidad de la minería es 1. Muchas veces lo he contado, pero cuando me tocó asumir como presidente ejecutivo de Codelco, en esa semana hubo varios accidentes fatales, y obviamente uno siente la tremenda responsabilidad que significa la responsabilidad del mando frente a una situación como esa. Y claramente me siento muy contento de que sigamos bajando la tasa de accidentabilidad. Y aquí aparece un gráfico que me acabo de conseguir que apunta a que entre el año 2010 y el 2020 la tasa siguió bajando año en año, pero también arrastró, y eso es lo importante, al resto de las actividades económicas. Fíjense ustedes de que cuando uno compara los 7,6 que tenía al principio del gráfico con el 2,2 que tiene hoy día la actividad económica, el resto de las actividades económicas, se da cuenta de la forma en cómo la minería fue capaz de convencer a muchas otras actividades de que valía la pena preocuparse de este tema. Por supuesto, capacita mucho a la gente. Y yo he tenido la oportunidad de conocerlo de cerca porque he estado sentado en el directorio del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero que tiene escondida en Antofagasta durante casi ya 15 años. Y claramente la capacitación que se da a nuestra gente, a los mantenedores, a los operadores, es creciente. Y ahí aparecen algunas cifras. Y quise recordar una memoria que también hace como 15 años atrás el profesor Nicolás Macluf dirigió en la Universidad Católica, que mostraba que el capital humano que aporta la minería a sus trabajadores es el más alto de todas las actividades económicas. Y eso también es una cuestión que vale la pena rescatar, porque claramente muestra que la minería no es solo lucas, no es solo cuidado, sino también aumento del capital humano y del capital social que tiene nuestra gente. ¿Para qué decir lo que significa el clúster minero? En el registro de proveedores de Antofagasta están acreditados 1.400 rubros de empresas proveedoras y prestadoras de servicios. Y claramente, aun cuando todavía no hemos sido capaces de empujar estas proveedoras hacia la exportación, y estamos más o menos pegados en niveles relativamente bajos, comparados con los que tienen otros países como Australia, claramente también es una tremenda oportunidad para Chile empujar este tipo de iniciativas.
quizás una de las cosas que más impresiona tiene que ver con Antofagasta, la capital minera. Fíjense ustedes que hoy día es el segundo PIB del país y el año 89 representaba un 4% del PIB, hoy día es el 10% del PIB, el segundo más grande PIB del país. El 30% de las exportaciones nacionales, el primer productor nacional de cobre, litio, nitratos, yodo, molibdeno, oro y plata. El primer productor y generación de capacidad instalada de energía en Chile. Entonces, cuando uno dice, oye, la capacidad, 31% de la energía nacional, los proyectos en construcción de energía renovable por 2.600 millones de dólares en el sector. Claramente el empuje que ha estado teniendo la minería en relación al sector energético ha sido extraordinario y ha logrado empujar las tecnologías verdes o las tecnologías no contaminantes de una manera dramática. Jamás me imaginé que el año 20 íbamos a ser capaces de generar el 20% de nuestra matriz energética usando energías no convencionales, cuando se planteó como meta por allá por el año 2012 o 2013. Y sin embargo lo logramos. Y eso se nota en lo que significa el desarrollo energético del norte chileno. La región líder en la cartera de proyectos de inversión, 52% del PIB regional explicado por el sector minero. La Antofagasta tenía un puerto, hoy día tiene una plataforma logística portuaria en Tocopilla, Mechilla, Mejillones. Tuve la oportunidad de partir ese proyecto, Antofagasta y Puerto Coloso. O sea, realmente, y le agradezco a Fernando Cortés que me pasó toda esta información, porque muestra el gigantesco avance que ha sido la minería. Esta es una cuestión antigua, pero vale la pena mirarla, porque cuando uno mira el reparto de la torta, en la minería, hace el año 99, cuando salía de Codelco, pedí que hicieran un cálculo del coeficiente de Gini y descubrí que el coeficiente de Gini de Codelco era 0,22. 0,22 nos lleva a un nivel de reparto más equitativo que Islandia, que es el país más equitativo del mundo. Uno podrá decir, oye, pasaron 20 años. Sin embargo, el año 2015, cuando salí del directorio, otra vez pedí que me lo calcularan y era exactamente el mismo. Si uno compara lo que son este tipo de niveles en otras compañías mineras, yo les aseguro que vamos a encontrarnos con 0,3, 0,25, 0,35, bastante más bajo del 0,46 que les mostraba que tiene el país. Vale decir, la minería aporta y empuja también la equidad y el reparto de la torta. Y quizás esto, yo que soy de Yoyeo, es una cuestión que siempre estaba preocupado. Yo no sé si se acuerdan de ese título del Capital Club de la Desigualdad. 10 colegios, 2 universidades, 2 carreras, la excluyente ruta de la élite empresarial chilena. Y cuando uno compara, y aquí tengo la lista de los ejecutivos de Antofagasta Minas, y la mira, entonces, de Concepción, de Iquique, de Concepción, de Ovalle, de Quilpué, de Copiapó, de La Serena, de la Oficina Salitrera Victoria de Iquique. O sea, realmente tampoco dentro de la minería es una élite, un grupo que históricamente ha estado dirigiendo las compañías en la que está. Al contrario, las compañías mineras tienen una apertura para recoger talento donde esté. Al punto de que la que hoy día posiblemente encabeza los niveles de productividad y de eficiencia, que es Collahuasi, también muestra un elenco que viene de distintos lugares de Chile. Fíjense que su presidente ejecutivo viene de Santa Cruz, de Palmilla, el Recursos Humanos viene de Temuco, el vicepresidente de Operaciones de Antofagasta, el vicepresidente de Proyectos de San Bernardo, el de Desarrollo de la Zona Rural de Curacaví, de la Oficina Salitrera de Pedro Valdivia, de la Rinconada de Punitaqui, impresionante, de La Serena, etc. O sea, vale la pena darse cuenta de que también la minería no desperdicia el talento y venga de donde venga, lo utiliza. Y lo que está pasando en Collahuasi o en Antofagasta Minas demuestra precisamente de que es posible tener gente talentosa también de Yoyeo. ¿Por qué esta imagen entonces tan equivocada? Y aquí quiero avanzar al menos
tres ideas. La primera es que nuestra historia nos condena. Porque a veces en el pasado nadie tenía mucho respeto por el medio ambiente. ¿Para qué decir los tranques de relave? Hay más de 500 tranques de relave en muchas partes de Chile. Las zonas de sacrificio. El agua como recurso infinito, daba lo mismo lo que gastáramos en agua. También hay muchos mitos y creencias. La minería usa resquicios para eludir impuestos. Y ahí hay algo que nos pesa hasta el día de hoy, que es el daño reputacional que hizo Disputada de Las Condes con su comportamiento. Es cierto, en esa época sus dueños venían del sector petrolero, no eran como hoy gente con tradición minera como Anglo American, pero claramente ese daño reputacional también nos afectó. Hay esta idea de que están exportando piedras, hay poco valor agregado, la gente no entiende que efectivamente detrás de cada una de las distintas etapas productivas, la más importante está ligada a las que aporta mayor valor agregado es la primera, vale decir, cuando llegamos hasta el nivel de concentrado. La gente no sabe eso, no sabe. Y por último, también cree que hay un bajo nivel tecnológico, sin darse cuenta, como alguna vez escribimos con Patricio Meller, que si todas las empresas tuvieran el nivel tecnológico de la minería, Chile sería un país desarrollado. Eso sigue siendo válido aún hoy. Y por último está el enfoque de enclave de las mineras ante la chilenización y la nacionalización. Porque cuando se hablaba del rol oro, los gringos estaban separados de los ejecutivos chilenos. Había ciertas cosas que yo creo que nos pesaron. El segundo tema tiene que ver con lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Otro tema que también tratamos con el profesor Meller. Porque se cree que aquellos países ricos en recursos como los combustibles fósiles experimentan un menor crecimiento económico que los países menos dotados. Y precisamente en el trabajo que hicimos con el profesor Meller hacia el año 2003, ¿no es cierto?, decía precisamente Patricio, que hizo este mono, ¿no es cierto?, si Chile persiste en explotar recursos naturales, va a bajar su crecimiento futuro, porque la explotación de recursos naturales genera rezago en la incorporación de la tecnología de información, y el planteamiento en esa época de Zach Larraín decía que para producir tecnología de información moderna, Chile tiene que imitar a Costa Rica y darle subsidio y franquicia para traer Intel, y había que olvidarse del cobre y los recursos naturales. Nosotros pensábamos lo contrario, pero mucha gente ha terminado por creer que las actividades extractivas son poco intensivas en tecnología, de bajo valor agregado, y que en nada contribuyen al desarrollo de las economías locales, generando una actitud rentista y sociedades muy desiguales. Y el tercer factor tiene que ver con el concepto de recursos no renovables. Otra idea, a mi juicio, errónea, en términos de que el año 90 nosotros teníamos reservas por 75 millones de toneladas, la explotación entre el 90 y el 2019 fueron 125 millones de toneladas, y las reservas hoy día son 250 millones de toneladas. ¿Qué es esto? ¿Magia? No. Precisamente que cada una de las actividades productivas mineras tiene un correlato en términos de exploración y búsqueda de nuevos yacimientos. Y por lo tanto, esa situación aparece como relevante. En esa misma perspectiva, esta idea de que el recurso, de que detrás de la renta ricardiana hay un valor específico, es un error grave, porque efectivamente cuando uno mira lo que es el valor que se genera a partir de la exploración, al principio el valor del yacimiento es relativamente bajo, pero a medida que va generándose un proyecto minero, y esa es la gran capacidad de las compañías mineras, se va aumentando el valor de ese activo. Y esa cuestión claramente no tiene nada que ver con el mineral en sí, sino que tiene que ver con las capacidades de generar proyectos mineros. Todavía recuerdo, y lo comentábamos con Diego Hernández hace un tiempo atrás, lo que pasó cuando vendimos la mitad del Abra. Y el primer postulante ofreció 400 millones de dólares y el segundo 180. ¿Qué hacía la diferencia? Si la cantidad de mineral que tenía el yacimiento era la misma. Bueno, que para el caso de Cyprus Emax, que eran los que ganaron, primero no tenían otra opción porque tenían muy poco desarrollado sus reservas y por lo tanto necesitaban las reservas. Y en segundo lugar,
aumentaron el tamaño del proyecto y en vez de explotarlo en una determinada cantidad de años, lo hacían en una cantidad mucho menor. Y por lo tanto el valor de eso estaba generado a partir del proyecto, del estudio de factibilidad. Entonces cuando uno empieza a mirar esto, y este es un recuerdo de mi amigo Juan Villarzú, que presentó hace muchos años atrás esto de transformar recursos en reserva. El valor del depósito aumenta o disminuye a medida que se agrega información. Entonces, tan primero vale 1 o 2 centavos por libra los recursos inferidos, cuando son recursos medidos de 4 o 5 centavos, en prefactibilidad es el 60% del BAN y en factibilidad del 90 al 110% del BAN. O sea, claramente eso tiene que ver con un valor que es independiente de lo que haya en la naturaleza. ¿Cuáles son las tareas del futuro? Hay muchas cosas que podríamos tocar, pero la primera tiene que ver con esto. Esta oportunidad no la podemos perder, la economía verde. Fíjense ustedes de que hace un par de semanas atrás en el Economist aparecía esta idea de las venas y arterias en la economía verde corren con cobre. Más aún en el Economist de la semana pasada se vuelve a repetir el tema y se hace referencia a que hoy día los grandes inversionistas no quieren que la minería vuelva a tirar la mantequilla al techo, a gastarse ingentes recursos en nuevos proyectos sin tener asegurado la rentabilidad de esos proyectos. Yo estoy de acuerdo, pero cuando se está planteando de que se puede triplicar la demanda por cobre, estamos hablando de una oportunidad que no se puede perder. Y yo creo que es la primera tarea que yo creo que debiera empujar hoy día las compañías mineras en este país. No podemos seguir pegados en los 5,5 millones de toneladas, 5.600.000 toneladas. Llevamos 15 años pegados ahí. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por aumentar los niveles de producción. La segunda cuestión tiene que ver con la inversión en tecnología. Patricio precisamente mostraba lo poco entusiasta que son la minería y los metales industriales en invertir en I+D. Y obviamente cuando uno mira las cifras, el rol del Estado, a pesar de que Joe Biden ha estado empujando este tema con mucha fuerza, pero claramente lo importante del gasto a nivel global es el gasto no gubernamental. Y eso yo creo que en Chile estamos en deuda hace mucho rato. Ojalá algún día seamos capaces de invertir en serio en investigación y desarrollo. En esa perspectiva yo me alegro de haber tenido la oportunidad de conversar con la gente de Anglo American, donde hay un interés genuino por empujar el hidrógeno verde, incluso generando camiones a hidrógeno, cosa que está bastante lejos de su foco estratégico. Sin embargo, para ellos es fundamental empujar este tipo de iniciativas. Por supuesto, al mismo tiempo creando industrias de alto valor. Aquí hay un recuerdo de Enaex y de Elecmetal a propósito de 2 iniciativas. Haber estado en la inauguración de ese camión autónomo capaz de generar, de hacer hoyos de manera automática o ver el robot que habían desarrollado para minas subterráneas, a uno le muestra que efectivamente detrás se puede hacer un desarrollo tecnológico importante. Enaex en ese momento estaba asociado nada menos con Stanford Research Institute. No era cosa menor la posibilidad de desarrollar tecnología. Lo mismo el Elecmetal, fíjense ustedes de que estos revestimientos de gran tamaño y menor peso, en un molino SAC reducían las piezas de 250 a 90 y esos son importantes ahorros en mantención. Y claramente ahí otra vez hay una ventaja. La segunda y la tercera cosa que a mí me parece importante es que, y yo siempre le he echado de menos, es que las compañías mineras tienen que cooperar entre sí. Ha habido siempre una distancia de hacerlo. Fíjense ustedes de que aquí Carmen de Andacollo, que es Quebrada Blanca y TEC generaron Nueva Unión, fueron capaces de sacar, o han sido capaces de sacar adelante este proyecto, que de manera individual no hubieran sido capaces. Este es uno de los ejemplos. Me ha tocado conocer memorias de alumnos que muestran que solo usando el mismo lugar, ni siquiera tener la misma concentradora, sino que si 3 minas como el Abra,
Radomiro Tomic y otra mina que está ahí cerca, Spence, si tuvieran cercanas sus concentradoras y algunas otras actividades, podría disminuir el CAPEX en 25% y el OPEX en una cifra equivalente. Y esas cuestiones también son un avance. Cuando nosotros hace muchos años desarrollamos este trabajo con el profesor Meller y la gente de la Chile, la gente de la Católica y la Chile, igual como hoy día, pensábamos que había muchas cosas que se podían hacer en conjunto. Desgraciadamente no ha habido suficiente avance y yo creo que ahí hay una tarea pendiente importante de la minería. Y por último, quería recordarles estas cifras que aparecieron en un informe hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, de las startups en materia minera, donde en distintas perspectivas, en operaciones, en infraestructura, en entorno, y usando robótica, drones, big data, etcétera, todas las tecnologías, efectivamente aparecía Santiago como el lugar más relevante a nivel mundial donde habían startups mineras. Y Chile aparecía después de Estados Unidos, Australia y Canadá. Obviamente que en esos países no es solo concentrado en Santiago, aquí debiera también aparecer Antofagasta, pero efectivamente el impulso al desarrollo tecnológico es algo que debiéramos avanzar, de manera de efectivamente creer en el futuro de Chile. Y por eso es que quizás para terminar yo quisiera insistir en que tenemos que seguir avanzando. Hay que desafiar el status quo y en ese sentido la minería, que es un club, debiera considerar el outsider como un factor que podría dinamizar fuertemente el desarrollo tecnológico. No hay que tenerle temor al fracaso y yo creo que la crisis ayuda. Fíjense que han estado pegados los niveles de productividad durante mucho rato en la minería y yo pienso que esta pandemia va a ser un salto cuántico en materia de productividad, precisamente porque las crisis ayudan. Un segundo tema que también quería reforzar es que la innovación no es solo tecnología, no es invención, es un pensamiento nuevo que crea valor, riqueza, bienestar social. Puede ser no solo en materia de tecnología, sino también en relación con las comunidades. Yo creo que es indispensable hoy día en el mundo contemporáneo acercarse. Y por último, hay que aprovechar la fertilización cruzada. Yo pienso que este tipo de iniciativa que estamos empujando la Chile, la Católica y Sonami es una oportunidad para intercambiar opiniones, para conocer experiencias de una empresa con otra, de una universidad con otra, que nos permitan aprovechar lo que llamamos fertilización cruzada. Y por último, los requisitos del éxito son simples. La inspiración siempre llega a las mentes preparadas y uno debe estar preparado para empujar el desarrollo de este país de la manera en cómo lo estamos haciendo. Hay que tener confianza y hay que tener ambición. Cuando uno piensa el tamaño relativo que tiene la minería chilena, obviamente se da cuenta de lo que hay detrás. Y para terminar, yo quisiera algo que no debiéramos olvidar. Los chilenos somos muy pocos a nivel mundial. Fíjense, cuando uno compara la población de Chile, de los 19 millones de habitantes que somos ahora, somos uno entre 400, el 0,25% de la población mundial. Nada que ver al lado de China con 18,5, India 17,7, Estados Unidos 4,2, Europa entero 9, Brasil 10 veces Chile. El resto 47,5. También uno podría recordar y decir, fíjense que desde el punto de vista de las lucas, en el PGB somos un poquito más grandes, somos el 0,32, ¿no? ¿Ah? Igual, ¿no es cierto? China el 16, Estados Unidos el 24, Europa el 18, etc. Obviamente esto sin considerar los PPP que usamos al principio de esta presentación, es decir, el poder de paridad de compra.
Cuando uno mira solo los dólares, estos son los datos. Pero además, por último, en términos del tamaño de nuestra economía, estamos en el lado equivocado. Fíjense que en la mitad de este lado, en la mitad de nuestro planeta, si es que nosotros ponemos a Chile en el centro, tenemos obviamente el barrio, algo se ve de África, se ve Miami, un poco México, agua. En este lado hay solo 1/10 de las transacciones económicas, al otro lado hay 9/10. Entonces cuando uno mira eso, uno dice, pero ¿cómo podemos corregir? ¿Cómo ser alguien? Tenemos que reducir la desventaja de la escala. Y reducir la desventaja de la escala significa aprovechar ventaja comparativa, generar ventaja competitiva, y ventaja comparativa son las del cobre, generar ventaja competitiva y son, ¿no es cierto?, el entrenamiento que nuestra gente está sufriendo y desarrollando grandes compañías, como son las compañías mineras en general en este país. Porque la verdad, para ser alguien se requiere tamaño. Y por eso es que es tan importante entender de que la minería lo tiene y debe seguir siendo nuestro motor al desarrollo. Yo pienso que es difícil encontrar otro sector que haya sido capaz en estos últimos 30 años de aportar tanto como la minería. Por eso me duele profundamente el escuchar comentarios como los que iniciábamos esta conferencia. La verdad es que Chile es otro. Y una parte importante de ese nuevo Chile, de este Chile que salió de la pobreza, que fue capaz de llegar al primer lugar en América Latina, que está entrenando a su gente, que está capacitando a su gente, no hubiera sido posible sin la minería. Por eso es que esta frase del Deuteronomio me llama mucho la atención, porque dice, pues Yahvé, tu Dios, va a introducirte a esa tierra buena, tierra de arroyos y de vertientes, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. El buen país que nos dio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Marco, por tu, voy a calificarte, desgraciadamente, brillante y tremenda presentación. Estamos un poco tímidos en relación a las preguntas, no veo muchas preguntas. Hay comentarios. A Sergio Hernández le gustó mucho la presentación y aportó algunos antecedentes complementarios respecto del impacto tecnológico de algunos proveedores chilenos. Bueno, en el esquema de estas charlas tenemos dos comentaristas o dos personas que van a comentar el trabajo que ha hecho Marcos. El primero de ellos es Antonio Errázuriz Ruiz Tagle. Él es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con 37 años de experiencia profesional, ha sido director de varias empresas en el ámbito de la construcción, fue director de la Mutual de Seguridad y vicepresidente de la misma Cámara. Con una muy amplia y profunda experiencia y conocimiento sobre el sector que lidera, Antonio Errázuriz ha sido y es un gran actor y conocedor de la relación entre el sector minero y el sector de proveedores de bienes y servicios, y de los encadenamientos y oportunidades que genera la minería y el cobre a través de su integración con otros sectores productivos del país. Antonio, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Agradezco la invitación que me han hecho a exponer desde nuestro punto de vista lo que nosotros estábamos preparando como cámara era, y ya lo tengo más o menos listo, era más allá del royalty, más allá de un royalty, que es el tema que hoy día se está discutiendo. Gracias por la confianza de mi profesor Marco, porque aunque no lo crean, fue profesor mío en la Universidad Católica, Marco.
creo que aprobé los ramos que me hizo clase, pero a la primera diría. Así que tengo mucho aprecio por él y por toda su experiencia como profesional además. Lo primero que quería decir, digamos que yo creo que no hay ninguna duda de lo que ha representado, digamos, la minería para el desarrollo del país. Realmente es un factor del progreso del país y su capacidad de atraer inversiones y el peso que tienen las exportaciones, el nivel de ingreso de los trabajadores también, su contribución al PIB nacional, es un claro ejemplo de ello. Pero hay algo también que ha sido fundamental y que también se ha mencionado, es que al alero de la minería se ha desarrollado una amplia red de empresas proveedoras y contratistas de excelencia. Y aquí permítanme por un momento contar algo de mi historia personal. Yo soy ingeniero civil de mina, tal como se dijo en la presentación, pero también soy empresario de la construcción y soy socio de una empresa que se ha dedicado a la minería hace, vamos a cumplir 40 años. Nuestro primer trabajo fue en la compañía minera El Indio, cuando nosotros realmente lo único que teníamos como empresa, y los mismos 3 socios actuales, más Errázuriz y la empresa, eran algunas carretillas, palas, picotas, pero sí unas ganas tremendas de salir adelante y surgir. Y nuestro primer trabajo fue en la compañía minera del Indio, en ese entonces era Saint Joe. Nos ganamos un contrato que dentro de las cosas del contrato que teníamos que hacer era preparar las obras civiles en el open pit de un sistema de vaciado de mineral. Y me acuerdo que para terminar los pollos de la fundación, los 3 socios de la empresa, actuales socios en ese momento, con una betonera así a la antigua, nada de camiones, de hormigón, una betonera a la antigua, los 3 carretillamos el hormigón hasta terminar las fundaciones, que terminamos más o menos, no sé, pues a las 11 de la noche, una cosa así. Hago un paréntesis que para más remate, al día siguiente nos dimos cuenta que había quedado virado el galpón, así que tuvimos que hacer un trabajo de emergencia. Pero, y de ahí a ir a dormir, digamos, eran en los mismos campamentos que tenían nuestros trabajadores. Eran las mismas casas ahí en Baño del Toro, donde estaban los contratistas, y los contratistas tenían un nivel, estaban afuera de lo que el nivel de estándares que tenían los trabajadores propios de la empresa. Nosotros éramos contratistas y orgullosos de serlo. Y en eso convivíamos con la gente, convivíamos con los trabajadores, como digo, el mismo comedor, las mismas casas del Hogar de Cristo que había en el Baño del Toro. Y eso con mucho orgullo, hoy día siento que a nosotros como empresarios nos dio la minería. Hoy día Errázuriz es una empresa que tenemos oficina en el Perú hace más de 20 años, hemos tenido trabajo Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, y me siento orgulloso de representar a la minería, ¿por qué no la minería chilena en eso? Y me siento orgulloso de haber desarrollado una empresa que ha sido capaz de llevar los estándares que de alguna manera nos inculcaron nuestros mandantes mineros, y muchas veces, quizás Marco, cuando estaba en Codelco, yo le criticaba lo duro que eran con nosotros. Pero la verdad, lo que ha quedado en las empresas y lo que ha quedado en los trabajadores, hoy día no se paga con nada. Hoy día no se paga con nada. Y poco se ha dicho y nada se ha dicho. Hoy día en el país existen cerca de 6.000 empresas proveedoras y contratistas en la minería.
El 9% representan servicio de ingeniería y consultoría, el 27% son empresas contratistas, 30% tienen relación con equipo provisorio y provisiones, perdón, y el 34% opera en el ámbito de servicio y soporte. La dotación, digamos, dentro del conjunto, yo creo que nosotros estimamos que atiende cerca entre directos, indirectos y la familia de los trabajadores, del orden de 1 millón de personas en el ámbito de los contratistas. Ahora, además, como decía Marco, dentro del contexto de los trabajadores, en este desarrollo que hubo, los trabajadores, aparte de contar con remuneraciones superiores, como lo mostró Marco, a la del mercado, contratos de largo plazo, sindicalización, negociación colectiva, así como distintos programas para mejorar la calidad de vida, eso no se ve. No solo son las lucas, eso no se ve. Yo con mucho orgullo me encuentro muchas veces con trabajadores nuestros y que son mineros, y me dicen, jefe, le tengo que dar las gracias porque mi hijo está terminando ingeniería de minas hoy día. Eso no se ve, digamos. Por eso, como Marcos lo decía recién, terminantemente, no son las lucas, es la calidad de vida de los que hemos estado envueltos en el trabajo de la minería, es lo que hemos ganado con este trabajo, y lo digo con mucha certeza porque me ha tocado aquí, como presidente de la Cámara, ver la gran diferencia que está entre el rubro de las empresas que trabajan en la minería como aquellas que trabajan en edificación. Ahora, por otra parte, en los tiempos que estamos corriendo, es evidente que la industria de la construcción tiene un rol fundamental. De hecho, hoy día, quien está tirando el carro de esto son programas de gobierno a través del programa Paso a Paso, Chile se recupera, donde se ha pensado de aquí al año 2022 una inversión de 34.000 millones de dólares, creación de 250.000 empleos. Pero también hay que considerar que la sostenibilidad de nuestra empresa descansa en el desarrollo de la infraestructura productiva privada, y es en ese ámbito la inversión minera es clave. En la actualidad, esta representa el 20% de la inversión total, mientras que en los años recientes ha rozado el 25%, es decir, 1/4 de toda la inversión en infraestructura hoy día del país proviene directamente de la minería. Yo en eso no les puedo dar clase a ustedes, que lo tienen mucho más presente que yo. Por ende, dañar la competitividad del sector minero es también dañar la capacidad del país para volver a crecer y crear empleo. Esperamos que en el debate actual la minería sea mucho más que minería. Son millones de personas, incluyendo comunidades externas, que han progresado y han cifrado su esperanza en seguir desarrollando en lo que la actividad sigue siendo el motor de Chile. Ahora, es cierto que hoy día la minería se ve como un actor tolerado, aunque no admirado. Y es una realidad que debemos convivir todos los sectores productivos de la actividad privada en general. Me atrevo a decir, a lo mejor, quizás muchas de las cosas que han pasado en este país han sido problemas de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos. Y a lo mejor salimos tarde en el caso de la minería, no obstante todos los grandes desarrollos que ha hecho con las comunidades. Quizás también se han dado por garantizado múltiples beneficios que se han generado, pero esto
como si esto no fueran, digamos, el resultado de un esfuerzo sistemático que se ha desarrollado por décadas. Entonces, al final del día, lo que nosotros creemos que a partir de este seminario, que no es tiempo para quejarse, no es tiempo para quejarse, sino de actuar. Yo creo que tenemos que combatir en conjunto mucha desinformación, mejorar la información y esa información que nazca de los que le damos servicio, de los trabajadores. Si usted le pregunta a los trabajadores que trabajan hoy día en contratistas de la minería, por Dios que se van a encontrar con sorpresa de lo que ha sido para ellos la minería. También usar plataformas que nos permitan masificar este mensaje, llegar lo más lejos posible. Tengo la impresión de que muchas veces, y nos pasa a nosotros como constructores, que le estamos predicando a los feligreses que van a misa. Tenemos que predicar a aquellos que se quedan fuera de misa. Y hay un tema que no puedo dejar pasar, digamos, y que se refería, Marco, en cuanto al progreso de la seguridad laboral de los trabajadores. A mí me tocó hacerme cargo hace 8 años atrás, acá más o menos en la Cámara, de una comisión de seguridad laboral. Como gremio, como Cámara, no llevábamos registro de los accidentes fatales que teníamos en el gremio. Y todo el desafío lo tomé yo a partir de mi experiencia trabajando junto a la minería. Y por Dios que hemos avanzado al día de hoy. Si bien no tenemos las tasas que hoy día nos ha mostrado Marco de tasa de accidentabilidad del 1, nosotros tenemos 1,8 como gremio, pero hemos estado avanzando, pero a partir de todas las enseñanzas que nosotros las pudimos implementar que vienen de la minería. Ahora, nosotros como gremio estamos convencidos que hoy día en este país tenemos que generar confianza. Y lo hemos dicho muchas veces. El 5 de noviembre, nosotros fue la primera vez que sacamos un pisito azul y dijimos, sentémonos a conversar. ¿Con quién? Con nuestros viejos, con nuestros trabajadores. Y de ahí hacia adelante hemos tenido varias ediciones de este sentémonos a conversar, pero yo creo que más que nunca, que como país necesitamos el diálogo. Necesitamos buscar la mejor manera, digamos, la mejor forma de hacernos cargo de las necesidades básicas, pero también de los sueños de nuestros viejos y de sus expectativas. Sentémonos a conversar también entre mandantes y contratistas. No ha sido, esta es una relación, quizás, no puedo decir de amor y odio, no, pero ha tenido sus bemoles. Se ha avanzado mucho, pero también nos queda mucho por hacer. Y yo creo que es un desafío importante para que entre todos sea esta actividad un ganar-ganar. Es eso que quería compartir con ustedes, pero realmente a mí me toca mi fibra, digamos, por tanto tiempo de trabajar en el sector minero y me parece que la verdad que tengo el conocimiento para poder decir con todas sus letras la gran contribución que ha sido la minería para los trabajadores de Chile y evidentemente para las empresas y que nos hemos dedicado por tanto tiempo a ello. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Bueno, voy a dar a continuación la palabra a José Pablo Arellano Marín, también muy conocido, pero igual a mí me gusta recordar algunas de sus cosas curriculares. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster y doctor en economía de la Universidad de Harvard. Actualmente es economista senior de CIEPLAN, director de empresas e integra el directorio de fundaciones privadas de educación y acción social, exdirector nacional de presupuesto, exministro de educación y expresidente ejecutivo de Codelco. Ha desarrollado actividades docentes en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
la Universidad de Chile, donde es profesor titular, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Como economista, académico, investigador y consultor, ha publicado numerosos libros, estudios y artículos, algunos de ellos vinculados al tema de conversación que hoy nos convoca. Y José Pablo, adelante. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Quiero partir, aparte de saludarlos a ustedes y a algunas caras que veo, caras amigas, conocidas, un gusto poder, aunque sea a la distancia, poder estar comunicados. Felicitar a Enrique y a Marcos y a la Tsunami, a Diego lo vi por ahí también, por esta iniciativa. Yo creo muy importante las dos universidades, principales universidades del país en conjunto, generando este diálogo, generando esta conversación y llamando la atención sobre la importancia, enorme importancia que tiene la minería para nuestro país. Saludar a Antonio, recuerdo también de mis años en Codelco, de encontrarlo ya varios años después de su época del indio, con una enorme empresa, destacada empresa que él ha formado, ¿no? Y ahora como presidente de la Cámara. Bueno, quiero felicitar a Marcos por su trabajo. La verdad es que con Marcos nos conocemos desde antes de la minería, antes que él y que yo estuviéramos cercanía a la minería, y siempre con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza y convicción por el desarrollo del país, por su progreso. Y creo que ha hecho una excelente síntesis de las distintas formas en que la minería ha contribuido y está contribuyendo y va a seguir contribuyendo al desarrollo del país. Así es que felicitarlo por su presentación. Agregaría a propósito de esto de que la minería es tolerada pero no admirada, no tan querida, a lo que él se refería, un botón más a todos los que él nos presentó el año pasado. Un año en que la producción en Chile cayó, ¿no es cierto?, en medio de lo más difícil de la pandemia, como en el resto del mundo, ¿no es cierto? En Chile cayó cerca de 6%. Pero la minería no solo no disminuyó su producción, sino que logró aumentarla levemente, ¿no? No se ha subrayado suficientemente, creo yo, los países que no lograron hacer esto, como nuestros vecinos al norte, por ejemplo, tuvieron una caída enorme en la producción. Bueno, Chile logró mantener su producción minera el año pasado, en una actividad que es 24/7, y lo logró hacer en parte por esa práctica de seguridad a la cual la minería está acostumbrada y a la cual se dedica y está en su cultura, y la ha logrado llevar a otras actividades de la actividad productiva en el país. Así es que motivos sobran. Quiero llamar la atención y hacer un doble clic sobre estos 30 años de nuestra actividad minera y llamar la atención sobre algo que creo no está suficientemente conocido, especialmente entre la gente que está más lejos de la minería. Si uno mira los 30 años, los últimos 30 años, va a encontrarse que hay dos periodos bien distintos en materia de la actividad productiva de la minería. Entre el año 90 y el año 2004, 2005, la producción minera, mirada a través del PIB, o sea, el valor agregado, o la producción total, si lo miramos para el cobre o para el conjunto de la minería, crecía al año prácticamente al 6%, creció en ese periodo, prácticamente al 6%. Pero después del 2004-2005 ha estado creciendo menos de 1% la producción. Menos de 1%. 0,6, 0,7%. O sea, el crecimiento en el cual, y la lámina que mostró histórica Marco, así lo muestra, después de un periodo de muy fuerte crecimiento en los años 90, primera mitad de los 2000, se ha mantenido casi constante. Y esto no es solo, si uno lo compara con en los últimos 30 años, este relativo estancamiento en la producción de los últimos 10
o un poco más, sino que incluso si se remonta a las décadas anteriores, si uno toma promedios móviles de 10 años, va a encontrarse que en los 60, incluso en los 70, en los 80, crecíamos más en la actividad minera de lo que ha pasado en los últimos 10 o 12 o 13 años. Entonces, digo esto porque si preguntamos, hacemos una encuesta, ¿cuánta gente sabe que en los últimos 10 o pocos años más en realidad la producción minera está prácticamente estancada, apenas creciendo? Y en parte de la desaceleración del crecimiento de nuestra actividad económica, porque después del 2004, 2005, el resto, la actividad no minera, ha crecido más, obviamente. Se desaceleró muy fuerte después del 2013. Mientras que en los 90 y primera mitad de los 2000, en ese año de gran crecimiento de la actividad minera, crecía a la par, 6% la minería, 6% la actividad no minera. Y eso es lo que explica este enorme crecimiento que el país logró. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo podemos explicarnos este relativo estancamiento o muy leve crecimiento en los últimos 10 o poco más años? Miremos la inversión, que por cierto es indispensable para la minería como para cualquier actividad. Bueno, se ha invertido en los últimos 10 años poco más de 10.000 millones de dólares al año en minería en promedio. Un poco más para el conjunto de la minería, cerca de 10.000 para el cobre. Y si uno mira lo que se proyectaba hace 10 años atrás, se proyectaba inversiones del orden de 10.000 millones de dólares al año. Más o menos lo que hemos tenido, algo más en realidad, poco más. Pero con esa inversión proyectada en los catastros hace 10 años, se esperaba que la producción iba a crecer bastante más de lo que ha crecido. 4%. Íbamos a estar en otros niveles. En materia de cobre no íbamos a estar en los niveles que estamos hoy día, sino bastante más. Bueno, lo que ocurre es que el gasto se ha hecho, la inversión se ha hecho, pero a costos mucho mayores de los que se pensaba. El costo por tonelada de cobre hoy día es 50% más el CAPEX que lo que era hace 10 años atrás. Y los proyectos se han atrasado, tienen más exigencias, por lo tanto, habiendo invertido una cantidad muy importante, no hemos logrado el resultado en términos de producción que tal vez demasiado optimistamente creíamos hace 10 años atrás. Y están los informes ahí que se pueden revisar y revisitar. Entonces, un tema que tenemos que examinar y mirar, ¿no es cierto?, respecto de las razones por las cuales los proyectos se atrasan más de lo que es conveniente, esperable, y estos importantes aumentos de CAPEX por exigencias ambientales y de distinta naturaleza, y por costos de la tecnología. Bueno, pero aparte de la inversión hay otro factor fundamental para el aumento de producción que tiene que ver con la productividad. Que el ideal, si uno puede aumentar la productividad en una actividad como esta, tan intensiva en capital, el ideal es si podemos aumentar la productividad. Bueno, esto vale para todas las industrias y por eso hace unos años atrás, el año 2015, se creó una Comisión Nacional de la Productividad siguiendo una experiencia australiana, muy exitosa en Australia, que los neozelandeses copiamos y nosotros también. Y esta Comisión de la Productividad, que busca justamente promover mejoras en la productividad, uno de sus primeros estudios y análisis justamente estuvo dedicado a la productividad de la minería. Muy criterioso, muy sabio, decir, bueno, esta es una actividad tan importante. Y el estudio, después de un periodo largo, no es un estudio econométrico, no son datos agregados, estadísticas, no, es un estudio micro, un estudio de detalle de las faenas y comparación de un grupo de faenas chilenas con faenas australianas, peruanas, norteamericanas. Estoy seguro que más de alguno de ustedes no solo ha visto el estudio, sino que hasta fue consultado durante esa etapa. Bueno, ese estudio muy detallado que se publicó el año 2017 hace varias recomendaciones, que es el propósito del estudio. Recomendaciones para implementar de distintos ámbitos: legal, administrativo,
o de gestión a las compañías o asociación entre las compañías. 53 recomendaciones específicas. Bueno, acaban de hacer un informe y resulta que de las 53 hay 6 que se han implementado. 6. Las otras están en proceso, ni siquiera se han iniciado. Entonces, yo me pregunto, estamos discutiendo otros temas, pienso en aquellas necesarias legal, desde el punto de vista legal, o de resorte administrativo. ¿Qué pasa? A lo mejor hay algunas que no se justifican, que no tienen suficiente acuerdo, está bien. Pero creo que no podemos dejar esas materias, no sirve, al contrario, encuentro hasta negativo que hagamos un estudio que hace recomendaciones concretas para superar, para mejorar la productividad, y estas no las implementamos. Tal vez ustedes podrían convocar esta misma instancia, convocar a los responsables de algunas de esas iniciativas y preguntar qué pasa, cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar. A lo mejor hay oposición a algunas de ellas. ¿Cómo podemos ayudar a que estas iniciativas, que sin requerir grandes inversiones, pueden aumentar la productividad, pueden aumentar la producción y no las hacemos? Ni siquiera se requiere gran innovación para eso. Se requiere hacer las cosas de una manera distinta. Se requiere de levantar algunas trabas administrativas o hacer algunas modificaciones legales. Bueno, ahí están. Creo que si queremos enfrentar los desafíos que tenemos por delante en esta y en otras actividades, si queremos seguir mejorando, tenemos que hacernos cargo de este tipo de medidas, recomendaciones que pueden mejorar nuestra producción. Y creo que instancias como esta pueden ayudar a traerlas, a hacerlas realidad. Quiero terminar con un par de puntos adicionales. Uno, mirando al futuro, ambos. Uno dice relación con la inversión, ¿no? La inversión de los próximos años y la posibilidad de aumentar la producción en lo que viene en la minería y la inversión que se está haciendo hoy día y que se tiene que hacer. Tenemos nuevamente un catastro, un portfolio de proyectos, algunos en marcha, otros por iniciarse, que también equivalen en promedio a inversiones del orden de 10.000 millones de dólares por año, incluso un poco más. Solamente en cobre son por cerca de 10.000 millones de dólares. Y si ellos se materializan, muchos de ellos son necesarios para reponer capacidad productiva que se va agotando, y algunos pocos nuevos, muy pocos, como ocurrió en los 90 y principios de los 2000, en que partieron, ¿no es cierto?, operaciones nuevas, enteramente nuevas, Greenfield. No es el caso de lo que tenemos ahora en su mayoría en esta inversión. Bueno, pero se agrega en estas circunstancias en que tenemos por delante esta necesidad de inversiones, una preocupación que no teníamos en el pasado, en el grado en que lo tenemos hoy día. Y me refiero a la situación de nuestras instituciones que dan seguridad a la inversión. Si alguna actividad necesita seguridad jurídica, con pocas otras, es la minería, por la intensidad de capital. Porque una vez que se hace la inversión, el costo hundido aquí es literalmente costo hundido. Un pre-stripping, un túnel minero, no hay nada más hundido que ese tipo de inversiones y ese tipo de costos. Por lo tanto, si no hay certeza jurídica de una inversión que va a rentar en décadas, mal podrá materializarse esa inversión. Y entonces, cuando estamos en un momento de discusión de nuestras instituciones, desgraciadamente de debilitamiento, desde mi punto de vista, de algunas de nuestras instituciones, creo que es tremendamente importante llamar la atención sobre esto. Llamar la atención, en primer lugar, como decía, que si vemos una bonanza de precios, tal vez lo primero que queramos preocuparnos es cómo hacemos para facilitar y que el país logre producir más y aprovechar mejor esa bonanza. Particularmente cuando no hemos podido crecer
como crecimos antes y como quisiéramos y como proyectábamos crecer. Por último, y creo que ese es un tema al cual, si hay tiempo, podemos conversar después, este tema de las instituciones y la seguridad jurídica, la calidad de las instituciones. Si alguna diferencia hay entre los países que han logrado desarrollarse sobre la base de recursos naturales de los que no lo han hecho, es que aquellos que tienen buenas instituciones son los que logran aprovechar sus recursos naturales y convertirlos en desarrollo. Termino con un tema respecto de la manera en que se multiplica, la manera en que genera efectos multiplicadores la minería. Y esto me parece fundamental para que se aprecie más, porque es una actividad de poca gente, comparativamente a la inversión que requiere, comparativamente a lo que produce, a lo que aporta, a lo que exporta, por su misma naturaleza intensiva en capital. Entonces, ahí lo importante es el efecto multiplicador, la cantidad de otras que se involucren, no estando exclusivamente dedicados a la minería. Y ahí creo que tenemos ventajas, a diferencia de cómo la actividad se desarrollaba antes de los años 60, hay una ventaja enorme para que eso ocurra con una fuerza que no ocurría en el pasado cuando la empresa era enteramente integrada, la empresa minera, y funcionaba en un campamento y era enteramente integrada. Y creo que ahí hay más que hacer. Sin duda se ha progresado, pero creo que ahí hay más que hacer, francamente. Creo que tal como la construcción ha traído prácticas de la minería, aprovechando que está Antonio acá, creo que también la minería puede traer prácticas de la construcción, en términos de lo que han hecho en un verdadero ecosistema, se habla hoy día, ¿no es cierto? Pero todo lo que han hecho alrededor en el ámbito social, partiendo, ¿no es cierto?, por justamente las mutuales de accidentes del trabajo, cuando en los años 60, todo lo que han hecho en el ámbito de la salud, en el ámbito de la previsión, en el ámbito de la educación, y lo han hecho de manera abierta, no solo para sus trabajadores, a diferencia de la iniciativa en la minería. Y entonces hoy día están en todos esos rubros como una actividad económico y que presta un servicio social. Creo que hay que aprender de esa experiencia de asociatividad, de cómo el gremio, siendo muchos ellos, más difícil en ese sentido que lo que ocurre en la minería, que son menos empresas, han logrado desarrollar en torno a actividades conexas algo que es bien notable. Podemos hablar de otra industria, el sector financiero, por ejemplo, lo mismo. Ahí son menos empresas grandes y toda una infraestructura tecnológica que se ha formado gracias al trabajo asociativo de, en ese caso, las instituciones financieras. Creo entonces que habría que pensar hacer más en materia de infraestructura de lo que se ha hecho de manera colaborativa. Pienso en el tema de la desalinización. Pienso en otras iniciativas que se pueden hacer de manera colaborativa, no solo para los que están en la minería, sino para el conjunto de actores, y no solo en un sentido, entre comillas, filantrópico, sino con actividades que se puedan sostener económicamente. En fin, creo que no me quiero alargar más, pero quiero terminar reiterando las felicitaciones a Marcos por su presentación, y tanto a Marcos como a Enrique por esta iniciativa, que espero siga permitiendo, invitando, ojalá, a gente de fuera del sector para que conozca y aprecie todo lo que la minería puede seguir aportando para el desarrollo del país. Gracias. Muchas gracias, José Pablo. La verdad es que el tiempo se nos ha hecho, hemos pasado harto rato y a lo mejor muchos de ustedes tienen algún compromiso. Igual me gustaría, a propósito de los comentarios de Antonio y José Pablo, bueno, José Pablo específicamente nos ha hecho algunas preguntas que son como centrales respecto de lo que ha sido el desarrollo del sector en estos años.
y como desafío para adelante, además. Y afortunadamente varias de las inquietudes que tú manifiestas, José Pablo, están incorporadas en algunos temas o en nuestro programa de trabajo y posiblemente vamos a tener la oportunidad de analizarlas con más detalle en otras sesiones. Así que, de todas maneras, muchas gracias por los aportes, las ideas y los comentarios para nuestro trabajo. Con respecto a los participantes del taller, hay dos preguntas que yo quiero plantearlas porque me parecen interesantes. Una, si hay alguna reflexión, Marcos, respecto de que hay que hacer más en términos de los permisos para el desarrollo de, por ejemplo, inversiones en minería. ¿Qué opinión? Y hay una pregunta que es un poquito compleja por el poco tiempo que tenemos. Es que reconociendo el enorme aporte que ha hecho la minería en estos años, la pregunta es, ¿hay espacio para incrementar el aporte vía impuestos de la industria? Marco, estamos como en el límite del tiempo, pero me gustaría que en pocos minutos pudieras referirte. Y antes de salirme, quiero reiterar nuestra gratitud con José Pablo y con Antonio. Muchas gracias por los aportes y por la presencia de todos los participantes. ¿Ya? Marcos. Bueno, también quisiera agradecer a José Pablo y a Antonio sus comentarios. No puedo más que compartir muchos de los planteados por ellos. Y yo creo que lo que Antonio ha mostrado es precisamente uno de los grandes aportes que ha hecho la minería, hay que desarrollar otras empresas, y yo creo que Maser Razuri es precisamente un ejemplo de ello. Y en general con lo que José Pablo ha planteado, comparto su enfoque. Yo creo que este tema del freno a la producción, que ha sido tocado por nosotros en varias columnas, también hay que entender de que la oportunidad para hacer crecer la producción es aquí y ahora. Y por lo tanto, el tema de los permisos es una cuestión fundamental. No puede ser de que nos estemos demorando lo que nos estamos demorando. No sé, yo recuerdo haber escuchado entre 800 y 1200 permisos. O sea, la reingeniería del aparato del Estado es indispensable. Vamos a perder la oportunidad. Estamos hablando de triplicar los niveles de consumo a nivel global. Si es que queremos parar el cambio climático. Yo no sé si ustedes han visto lo que significa. Hoy día 45 grados de temperatura en Estados Unidos. Estamos ya al borde del desastre, de lo irreversible. Y por lo tanto, frenar el cambio climático es una tarea indispensable. Y esa se hace con cobre. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad supina de que el país no sea capaz de entender eso y esté discutiendo acerca de si puede incrementar el aporte o no puede incrementar el aporte. Por supuesto que siempre es posible incrementar el aporte, pero no nos olvidemos que el año 2004 se instaló el royalty. Yo no quiero decir de que eso significa de que el freno a la producción que ha recordado José Pablo Arellano tenga que ver con el royalty, pero algunos. O sea, nadie me va a convencer a mí de que no hay ninguno de los proyectos que debieran haberse hecho que se demoró producto de ese 5, 7 u 8% que le agregamos a la tributación. Hoy día, de una vez por todas, entendamos, la cantidad de lucas que puede recibir el país tiene que ver con el 35% que pagan independiente de cualquier cosa. Y por lo tanto, hacer crecer los niveles de producción es una cuestión absolutamente clave, central. Por supuesto de que los ejecutivos mineros tienen que dar una explicación a propósito de lo que José Pablo ha dicho en términos de productividad. En mis clases, en la Católica y en la Chile, ¿cuántas veces le he planteado a los mandos medios de la minería la necesidad de recoger eso? Pero como los mineros creemos que solo nosotros sabemos, lo que venga de afuera no lo queremos aceptar. Entonces hay todo un tema de apertura ahí. Fíjense que hoy día leía en el New York Times una columna que se las recomiendo, de Paul Krugman, que hace referencia a la mentalidad cerrada y a la ignorancia que campea hoy día, según él,
en la derecha norteamericana. Porque una de las razones por las cuales se está actuando con la minería como se está actuando tiene que ver con las dos características que ha mencionado Klockman: la cerrazón y el ideologismo y la ignorancia. Entonces, claramente, lo que allá en Estados Unidos está en la derecha, aquí está en la extrema izquierda. No es posible que nosotros permitamos que este país se nos vaya al tacho por personas ignorantes con una cerrazón intelectual increíble. Y esa cuestión yo creo que tiene que ver precisamente con esta idea de que podemos incrementar el aporte, por supuesto, y yo creo que la minería debiera estar disponible para hacerlo. Pero lo central no está ahí. Lo central es aumentar de una vez por todas los niveles de producción. Chile tiene reservas suficientes para hacerlo, tiene capacidades instaladas, y eso significa de una vez por todas frenar la permisología, reingeniería en todos esos temas y avanzar con fuerza hacia adelante. Eso. Muchas gracias, Marco. Bueno, con esto damos por terminada nuestra segunda sesión y los estamos invitando entonces para, no sé si fines de julio, pero pronto, alrededor de un mes más, para continuar con nuestro programa de trabajo. Gracias por todos los aportes, tremendos aportes. Y buenas noches, porque lo pasen muy bien, cuídense